Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios y un saludo para todos los que nos están viendo, escuchando en diferentes lugares. Voy a estar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 4 al versículo 8. Y vamos a estar viendo la importancia de la unidad con Cristo Jesús en medio de una situación caótica. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre eterno, príncipe de paz, en esta preciosa hora te damos la honra, la gloria y la alabanza. Añade bendición a tu palabra. Y gracias por estas promesas que has dado para los discípulos, para tus hijos, para el pueblo, para la iglesia. Apremia la fe de cada uno de ellos hoy en esta preciosa hora. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén. Así que siéntese, los que se pueden sentar, y los que nos están viendo ahí en sus hogares, pues bienvenidos. Gracias, enviamos un saludo desde aquí de la Iglesia de Dios Vida Eterna, una familia para ti. Es interesante el tema, la importancia de la unidad en Cristo Jesús, aún en medio de una situación caótica que estamos viviendo. Jesús se describe como la vid verdadera, y los que han llegado a ser sus discípulos como los pámpanos. Al permanecer unidos a Él como la fuente de la vida, dan fruto. Dios es el viñador que cuida de los pámpanos. Él está atento a cada uno de nosotros. Depende de lo que necesitamos para continuar haciendo la gran comisión. Recuerde, todo pámpano, Jesús habla de dos categorías de pámpanos: los infructuosos y los fructíferos. Vamos a ver en qué categoría cada uno de nosotros estamos, si en los infructuosos o los fructíferos. Primero, los pámpanos que dejan de dar fruto son los que ya no tienen en sí la vida que viene de la fe que permanece en Cristo Jesús y del amor por Él. A unas situaciones, cuando pasamos situaciones difíciles, los problemas, las tragedias, si no tenemos cuidado, el amor hacia Jesucristo va menguando, y prácticamente muchas veces después, con el tiempo, nos damos cuenta que ya no existe el amor. El cristiano que está en esta situación es muy peligrosa. Tenemos que despertar de una realidad, depende cómo tú estás, porque ahí entra la admonición de nuestro Señor Jesucristo, cuando también Jesucristo amonesta al líder, al pastor de la iglesia de Éfeso, y da ese mensaje a la iglesia de Éfeso, cuando leemos Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, donde dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una admonición que Jesucristo está viendo en la situación del pueblo, de los discípulos, de la iglesia, donde habían dejado el primer amor. Y el primer amor es Dios, porque Dios es amor. Así que tenemos que nosotros despertar de esa situación, de esta clase de pámpanos que nos está llevando ese fruto. El Padre corta esos pámpanos, es decir, los separa de la unión vital con Cristo cuando dejan de permanecer en Cristo Jesús. Nos vamos alejando poco a poco.
Segunda categoría de los pámpanos que dan fruto son los que tienen vida debido a su fe permanente en Cristo Jesús y su amor por Él. Y para eso también está el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está hablando acerca del amor que tenemos, acerca de la perseverancia, acerca de estar firmes, unidos en Cristo Jesús. El Padre poda estos pámpanos a fin de que puedan dar más fruto, es decir, el que Él quita de la vida de ellos cualquier cosa que esté, digamos, se esté desviando o impidiendo. Muchas veces es algo donde Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Va a quitar, va a impedir algo que se quiera adherir para que, digamos, nos separe de la vid verdadera. Sabemos que Él está pendiente de sus hijos. Él está pendiente de la iglesia. Es por eso que también nosotros debemos de tomar en cuenta dónde nos estamos metiendo. ¿Cuáles son nuestras, digamos, amistades? ¿Dónde nos estamos relacionando? Si estamos, digamos, haciendo cosas malas, tenemos que decirle al Señor: ayúdame para no cometer esas cosas, no desviarnos del plan y el propósito que tú tienes para mi vida, para mi familia, para mi congregación, para mi comunidad, para mi nación incluso. Él tiene ese cuidado. No cabe duda que el tiempo que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Ahora, han pasado prácticamente 6 meses desde que comenzó este año, y teníamos planes, propósitos, metas, y todavía las hay, por supuesto, pero muchas veces esta pandemia nos sorprendió y ha traído cambios en todas las esferas que nosotros nos movemos, y ahí hay digamos, protestas. Hay disturbios, hay vandalismo, hay muertes, hay mucha confusión, hay engaños, dudas, en que muchas veces de los cristianos dirán: ¿permanezco en Cristo Jesús o me alejo de Cristo Jesús? Hay esas dudas, hay esos pensamientos. Pero la mejor decisión, si tú has tenido esa clase de pensamiento, es mejor permanecer en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. A donde yo estoy, vosotros también estéis. Van a estar. Nos va a llevar el Padre un día. Nos va a llevar Jesucristo un día al Padre, y así estaremos con Él por toda la eternidad. Pero hay esperanzas. Es interesante que en este capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 15, especialmente estos versículos que hemos leído del 4 al 8, hay 2 promesas que Jesucristo ha dejado para nosotros, una antes y otra después, de acuerdo al Evangelio de Juan. Por ejemplo, la primera, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, dice la Biblia: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es una de las promesas que Jesucristo ha dejado en su palabra para los discípulos, para los que hemos creído. Y la otra, después del capítulo 15, que se encuentra en Juan 16:33, dice: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hay esas luchas, hay esas pruebas en nuestra comunidad, en nuestra nación, pero más sin embargo, para que tengáis, dice, esa paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido. Humanamente que Jesucristo venció,
toda oposición, todo problema, situaciones adversos, y a él, a sus seguidores, le da esa esperanza de que usted y yo vamos a vencer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ninguna arma forjada que se levante en contra de ti prosperará. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creemos? Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, que ninguna circunstancia adversa pueda desviarte del plan y el propósito que Dios tiene en Cristo Jesús. Mantente firme y fiel a Él. Él te va a ayudar. Él es el sanador. Él es el proveedor. Él es el que ha dicho: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y si Él está con uno, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros? De ahí viene la confirmación de nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, 4 y 5, donde dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es palabra de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de los que estamos creyendo en Dios. En otras palabras, permanecer en Cristo significa quedarse, continuar, permanecer o vivir en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay que vivir, esto es por fe, porque por fe andamos, no por vista. Permanecer en Cristo Jesús. Amén. Así como el pámpano tiene vida solo mientras la vida de la vid fluye dentro de él, el creyente tiene la vida de Cristo solo mientras esa vida fluye en el Señor, en su interior, a medida que permanece en Cristo Jesús. Es importante, familias, personas, de la permanencia en Cristo Jesús. Muchas veces, y hay esos momentos, yo sé que vienen esos momentos de crisis, vienen esos momentos de desierto, pero la Biblia me enseña que David, cuando huía del rey Saúl porque lo quería matar, se iba al desierto, y dice la Biblia que allí David se fortalecía en el Señor. Así también nosotros muchas veces pasamos por esos desiertos, nos sentimos solos, nos sentimos como que si nadie nos va a ayudar, y cuando después vemos la providencia de parte de Dios ayudándonos en esa situación que estábamos pasando. Ahora bien, para permanecer en Cristo se necesita nada más y nada menos, número uno, que guardar la palabra de Dios de continuo en nuestro corazón y hacer la guía de sus acciones, vivir la palabra, porque su palabra es vida y esperanza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Se necesita la palabra, estudiar el Salmo 1 que dice: se deleita en la ley de Jehová de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Necesitamos guardar la palabra del Señor en nuestros corazones. Número dos, mantener la comunión cercana y constante con Cristo para obtener de Él la fortaleza. Nuestra comunión cercana cada día. No es que nada más en los domingos, no es que nada más entre semana, porque muchas veces nos convertimos en domingueros, sino que cada día, ya si estás en tu casa, tienes que tener comunión con Dios. Tienes que leer la palabra,
Si vienes al templo, a la casa del Señor, con más razón. Tenemos que allí tener esa cercanía, esa comunión con el Señor. De acuerdo al versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, conforme a su voluntad, conforme a su palabra necesitamos. Número 3 es de obedecer sus mandamientos, permanecer en su amor. Versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es bien importante, el amor que uno tenga al Padre y el amor que uno tenga al prójimo, a los hermanos. Ese amor. Muchas veces nosotros empezamos a hablar cuando dice: bueno, es que el hermano ya no me ama, es que el hermano ya no me saludó como antes me saludaba. Y muchas veces empezamos a hacer diferencias y a juzgar y a hablar, independientemente. Si sabes que Dios te ama, y si Dios te ama, aunque los demás no te amen, tú no estás fallando la palabra, tú estás amando a las personas. Amén. Y dale ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amarse unos a otros, ese es otro de los mandamientos que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor, amor a Dios, amor al prójimo, amor a los hermanos. Porque muchas veces como que, hermanos, nos estamos enfriando. Es que el hermano ya no me habló. Yo le hablé, pero no me contestó. Y parece como que el amor se está enfriando. No dependas de eso. No pongamos excusas. Amén. Es como le estaba hablando y diciendo, por ejemplo, en la mañana es cuando, por ejemplo, digamos, si tú, dice la Biblia, Jesús, bueno, si te dan, digamos, un golpe en la mejilla, pon la otra. Pero no está hablando literalmente. Es como, por ejemplo, estaba poniendo esta ilustración: si un hermano te ataca y te humilla, digamos, es un golpe espiritual. Pero, ¿cómo vas a reaccionar? Tú también vas a vengarte y vas a decirle otras palabras que lo vas a herir y te van a herir y lo vas a herir. Eso no está bien. Tienes que tener control en tus acciones, tus palabras. Hay que dar una palabra blanda, suave, un tono suave a las demás personas, porque si no nos ponemos en el mismo lugar y nos estamos vengando el uno al otro. Amarse unos a otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero hermano, yo trato de amarlo, pero él no me ama. No conteste por él. Nuestro deber es de amarlo. Y si él ya no nos ama, pues él está quebrantando la palabra del Señor. No es usted, es el hermano, es la persona, es la familia, es tu hermano de sangre, es tu mamá, es tu padre, es tu amigo. Vamos a hacer lo que está de nuestro alcance para obedecer la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Otro punto dice: es mantener la vida limpia mediante la palabra, resistir de todo pecado y someterse a la dirección del Espíritu Santo. Si queremos permanecer en Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo y nuestras decisiones de apartarse del pecado. Qué triste es cuando nosotros como cristianos salimos a otra parte y empezamos a hacer otras cosas, pensando que nadie nos está viendo, pero ahí sale quizás un hermano, alguien que nos conoció, o ahí está viendo Dios. ¿Y a quién estamos engañando?
A nosotros mismos. A Dios no, a nosotros mismos. Porque Dios conoce todas las cosas. Amén. Es apartarse con la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. Él recuerde que Él nos separó del pecado, de lo malo. Ya para qué volver, ya para qué practicar el pecado. Y si somos guiados por el Señor, dice la palabra en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es permanecer en Cristo, aún en una situación caótica que estemos pasando, ya sea personal, familiar, congregacional, colectivamente. Vamos a mantenernos firmes y fieles al Señor. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y como resultado de permanecer en Cristo Jesús, Él nos dice en su palabra, Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Hay cosas que nosotros como creyentes, y de acuerdo a Santiago, Dios, te pido esto, pero si es tu voluntad. Voy a ir mañana a tal parte si es tu voluntad. Porque Él sabe el futuro. Y si está en la voluntad del Señor, lo vamos a hacer. Vamos a ir. Y si no, no lo vamos a hacer. Pero muchas veces nos encaprichamos. Como los niños chiquitos, quiero esto y quiero esto. Ay, si no me tiro en el suelo, ay, pataleo. Y hacemos un show ahí. No, ya estamos grandecitos. Ya sabemos. Si es tu voluntad, Señor. Si no, no hay problema. Jesucristo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Vemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. El secreto de la oración contestada es permanecer en Cristo Jesús. Cuando más cerca uno vive en Cristo, una comunión con Cristo, mediante la meditación y el estudio de la palabra, de tanto más estarán de acuerdo nuestras oraciones que le pidamos. Algunas veces nos sentimos mal, si estamos viviendo mal, estamos dando mal testimonio, y por el otro lado, Dios, dame esto. Hermano, ¿con qué cara le estamos pidiendo a Dios? Tiene que haber vergüenza, tiene que haber dignidad en la vida del creyente, en la vida de los discípulos. Hemos sido llamados para permanecer con Cristo Jesús en santidad y honestidad delante del Padre. Y si hacemos eso, escuche bien la promesa. De acuerdo a Juan 14:13 y 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando nosotros, queridos hermanos, estamos viviendo de acuerdo a su palabra, cuando lo amamos, cuando amamos al hermano, cuando nos hemos alejado del pecado, de la maldad, mira, tus oraciones no van a tener estorbo. ¡Qué tremendo! Lo más peor cuando nuestras oraciones tienen estorbo. No llegan a la presencia de Él. Es importante que cada uno de nosotros podamos experimentar esa presencia de Dios. Que no haya estorbos, no haya malos pensamientos en nuestra vida. Tenemos que permanecer en el Señor. Una vez más, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Creemos esta promesa de parte del Señor. Cuando es la voluntad del Señor, seguimos caminando, seguimos permaneciendo en Cristo Jesús. Venga lo que venga, pase lo que pase, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él nos librará. Él nos va a cuidar. Ahora, ¿estás permaneciendo en Cristo Jesús o te estás separando poco a poco? ¿O ya estás alejado del Señor? ¿Cómo estás con el estudio de la palabra del Señor? ¿Cómo estás con esa intimidad con el Señor? Recuerda que si estamos unidos a Él, hay que pedirle de acuerdo a su voluntad y su palabra, dice la Biblia, y Él lo hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Echa sobre Jehová tu carga, y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras cargas. Estás permaneciendo en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu vida? Durante este tiempo de esta situación caótica que estamos viendo a través de nuestra nación, que estamos viendo a través de nuestra comunidad, que estamos viendo a través de nuestros barrios, de nuestra ciudad de Tucson, Arizona. ¿Cómo estás? Aquí la palabra del Señor nos está sugiriendo que debemos de permanecer en Cristo Jesús. Permanecer en Cristo Jesús es algo importante. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es como algunas veces, como estaba poniendo esa ilustración un tiempo atrás, el árbol y tiene las ramas, y una rama de repente se troza y queda colgando. Ni está para arriba ni para abajo, está en el limbo. Pero ¿qué va a pasar? Poco a poco esa rama, si no se acomoda bien, va a perder la fuerza, se va a estar secando, marchitando. Con el tiempo se va a secar y va a llegar después una persona que va a podar el árbol y le va a meter el hacha, la motosierra, y se va a secar. ¿Y para qué sirve la rama después? La leña, el fuego. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? De aquel que nos ha llamado para hacer luz, para brillar en medio de las tinieblas. Levántate hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a hacer una oración por ti. Voy a hacer una oración de acuerdo a cómo está tu vida espiritual, cómo está nuestra vida. Vamos a pensar y vamos a reflexionar por un momento hoy en esta tarde para hacer una oración a favor del pueblo, a favor de la vida. Y aquellos que nos están escuchando en sus hogares, ¿cómo está tu vida? ¿Estás conectado con la vid verdadera o te has separado? Pero hay esperanzas hoy en esta tarde. Bendiciones. Yo quiero hacer una oración.